Hoy hablaremos acerca de una iglesia con autoridad. Busquen, por favor, y mantengan sus Biblias. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 32, pasaje en el que meditaremos en esta mañana. La iglesia primitiva o apostólica es nuestro ejemplo, pero como actualmente la iglesia de entonces se hallaba en proceso de perfeccionamiento. Hace algunas semanas expusimos el conflicto que se suscitó en la iglesia de Jerusalén a causa de un descuido administrativo en la labor social de la iglesia. No se prestaba la misma atención a las viudas helenistas que a las hebreas. Esto se interpretó por los creyentes judíos nacidos fuera de Palestina como un acto de discriminación. Ustedes podrán leer después en Hechos capítulo 6 cómo los apóstoles, con la participación de toda la congregación, reconocieron el conflicto y lo resolvieron con amor, sabiduría y eficiencia. En Hechos capítulo 15, pasaje en el cual basamos el mensaje de hoy, la iglesia de Antioquía enfrenta un conflicto de otra naturaleza, un conflicto doctrinal, ocasionado por la intromisión de un grupo de judaizantes o del partido de la circuncisión, quienes enseñaban que además de la fe en Cristo se necesitaba la circuncisión y el cumplimiento de la ley para ser salvos. Esto ustedes lo pueden ver ahí en los versículos 1 y 5. Este grupo de judaizantes llegó de Antioquía, procedente de Judea, de la iglesia de Jerusalén. Se integraba de algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo. Versículo 5. En nuestros días, para un creyente en Cristo con una doctrina bíblica de la salvación, es decir, que cree que la salvación es un don de gracia de Dios aceptada por medio de la fe, le resulta difícil concebir que un grupo dentro de la misma iglesia diga que alguien que no se circuncida y no cumple con la ley no puede ser salvo. Les invito a que reflexionemos en las circunstancias de estos hombres. Eran judíos, pertenecientes al grupo más conservador, los fariseos. La iglesia hasta entonces estaba formada casi exclusivamente por judíos circuncidados, ya sean nacidos en o fuera de Palestina. Su concepción de la iglesia como un cuerpo o un pueblo integrado por judíos y gentiles le resultaba aún algo nebuloso. Tenían muy claro que el medio establecido por Dios para ser incorporado al pueblo de Israel era la circuncisión. Pero en Antioquía los gentiles se incorporaban a la iglesia solo por medio del bautismo. Esta penumbra acerca de la gracia y de la iglesia se debía a un conocimiento parcial o sesgado de las Escrituras y a la aceptación de las tradiciones. Dice el versículo 1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Noten, no dijeron las Escrituras. Incluso la Nueva Versión Internacional dice tradición. La Biblia de Jerusalén dice costumbre mosaica. 3 hechos nos indican la extensión del conflicto. Las palabras específicas que utilizan las diferentes versiones para describirlo: discusión, contienda, altercado, agitación, y para calificarlo: no pequeño o serio. La división que se empezaba a gestar también se evidencia por la extensión del conflicto. Resulta muy significativo el uso de la palabra agitación. No se trataba de un debate entre Pablo y Bernabé y los judaizantes, sino de una contienda, un altercado serio, no pequeño. Ya había causado conmoción, revuelo, y se había extendido entre la congregación. La palabra agitación, utilizada en la Biblia de Jerusalén, eso es lo que describe. Se extendió el conflicto a tal grado que la iglesia de Antioquía decidió enviar a 2 de sus dirigentes, Pablo y Bernabé, y a algunos otros creyentes, a realizar una consulta a la iglesia de Jerusalén. Todavía se hallaban allí los apóstoles. Versículo 2. Se requería esta consulta, pues debemos también recordar que apenas empezaba a escribir el Nuevo Testamento. Es muy probable que Pablo
ya hubiese escrito la carta a los Gálatas, en los cuales refuta la enseñanza de los judaizantes. Pero no menciona la consulta a la iglesia de Jerusalén, ni su resultado, que hubiera constituido un argumento más para su refutación. La peligrosidad de la enseñanza judaizante radicó, primero, en la forma en que se presentaron los judaizantes. Precisamente en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 12, Pablo menciona que habían llegado algunos de los de la circuncisión de parte de Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Esta autopresentación de los judaizantes la desmintió de manera contundente el mismo Jacobo en esa reunión de Jerusalén. Él dijo: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. La Nueva Versión Internacional y la Biblia de Jerusalén traducen respectivamente: sin nuestra autorización, sin nuestro mandato. Hechos capítulo 15, versículo 24. Los judaizantes, pues, se atribuyeron una representación que no tenían. Al hacerlo intentaban enfrentar a Jacobo con Pablo y Bernabé. Segundo, y esto constituye lo más grave, enseñaban que sin circuncidarse no existía ninguna posibilidad de salvación y que además los cristianos tenían la obligación de cumplir la ley mosaica. Con esta enseñanza nulificaban el fundamento de la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues según los judaizantes, el amor y gracia de Dios que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar en la cruz, habría que completarlo con la circuncisión y guardando la ley mosaica. En pocas palabras, no bastaba creer, porque, sin decirlo los judaizantes, estaban convencidos que para ser salvos no bastaba la gracia. Esta postura doctrinal la rechazaron airadamente y con toda razón Pablo y Bernabé. Al respecto, John Stott escribió: no eran ciertas prácticas culturales judías las que estaban en la balanza, sino la verdad del Evangelio y el futuro de la Iglesia. La trascendencia de terminar con la perturbación que los judaizantes habían causado en la congregación de Antioquía y el serio altercado entre judaizantes con Pablo y Bernabé originó que la misma iglesia de Antioquía enviara a Pablo y a Bernabé y a algunos otros creyentes más a consultar a la iglesia de Jerusalén. Versículo 2. Entonces la discusión se trasladó a Jerusalén. La representación antioqueña fue bien recibida y escuchada por los apóstoles y los pastores de la iglesia de Jerusalén. Versículo 4. Sin embargo, como podemos leer en los versículos 5, inmediatamente algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario, se refiere obviamente a los gentiles, circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Observemos el orden del tratamiento del tema en la iglesia. Primero se reunieron los apóstoles y los pastores a examinar y discutir largamente la cuestión. Versículos 6 y 7. Se dice que discutieron entonces. Debemos aceptar que razonadamente intercambiaron, examinaron, confrontaron puntos de vista, aunque haya sido en forma y en un tono apasionado y vehemente. Desconocemos los puntos de vista expuestos y los argumentos. Segundo, Pedro expone lo que Dios había revelado, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Versículo 7. Lo que había presenciado, las señales inequívocas de la conversión de los primeros gentiles en casa de Cornelio, el centurión de Cesarea, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículos 8 y 9. Reconoce la incapacidad del hombre para cumplir la ley. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 10. Concluye Pedro proclamando la salvación por gracia.
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo, ellos, versículo 11, no existe diferencia. La salvación es para todo el que cree. Coincidía pues con Pablo, quien escribió, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Tercero, Bernabé y Pablo testifican. La congregación en silencio escucha. Cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Versículo 12. Cuarto, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, interviene. Hace referencia al relato de Pedro como testigo de los primeros gentiles que aceptaron el Evangelio y demuestra con el testimonio de las Escrituras, citando Amós 9, 11 y 12, que los gentiles alcanzarían la salvación de la misma manera que los judíos. Varones, hermanos, oídme, dijo Jacobo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículos 14 al 16. La reedificación del tabernáculo de David se ha interpretado como una profecía de la resurrección y exaltación de Cristo, seguida de la conversión a Cristo del resto de los hombres o de la humanidad, es decir, los gentiles. Jacobo, también conocido como Santiago, fundamentó en tres su propuesta: el testimonio de un apóstol, Pedro; el testimonio de dos predicadores, Bernabé y Pablo; el testimonio que tiene la última palabra, el de las Escrituras, que es la palabra de Dios. Jacobo propone. La palabra traducida juzgo en la versión Reina Valera, utilizada en el versículo 19, también se ha traducido considero o decido. Algunos piensan que considero, equivalente a opino, es muy suave, y que juzgo, equivalente a decidir, es muy fuerte. La verdad es que esta palabra encierra una idea compleja. Abarca la actividad intelectual de analizar, evaluar una situación o asunto y tomar y proponer con convicción una posición con respecto a este asunto. Eso hizo Jacobo. Sabemos que oyó. Seguramente que expresó su opinión en la discusión previa y concluyó con autoridad porque fundamentó su propuesta en su convicción de que las palabras del profeta es que el Señor ha revelado desde tiempos antiguos la conversión de los gentiles. Jacobo, pues, propone de manera fundamentada y con convicción que la salvación es solo por fe, por lo cual debe aceptarse a los gentiles como hermanos y parte de la iglesia, solo por creer en Cristo, sin necesidad de ningún otro requisito. Y dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. La Nueva Versión Internacional dice: debemos dejar de ponerles trabas. Y la Biblia de Jerusalén: se debe dejar de molestar. Versículo 19. Los gentiles, por amor, les pide que se abstengan de realizar 4 actividades prohibidas en la ley, en los capítulos 17 y 18 de Levítico, que entorpecerían la comunión de los judíos convertidos al Evangelio con los gentiles. Esto es, comer carne ofrecida a los ídolos, comer sangre, practicar cualquier tipo de relación sexual ilegítima y comer animales estrangulados.
Dice Santiago que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 20. Las recomendaciones de esta naturaleza, Pablo posteriormente, cuando las iglesias habían madurado un poco más, las precisa y matiza. Lees, si te interesa esto, en especial, 1 y 2 de Corintios. La iglesia de Jerusalén finalmente toma una decisión por consenso, no hubo votación. Jacobo incluyó en su propuesta que se les escriba, versículo 21. Entonces a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia les pareció bien. El versículo 22 en la Nueva Versión Internacional dice: entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. El comentarista Graham ha calificado la carta como una obra maestra de tacto y delicadeza. Versículos 22 a 32. Está la carta. Aceptan en la carta explícitamente a los gentiles como hermanos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Reconocen la responsabilidad en este conflicto de la iglesia de Jerusalén, pero no culpabilidad, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, dijo Jacobo, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Selecciona cuidadosamente a los emisarios, siervos de Dios reconocidos por los antioqueños, nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Escogen también siervos de la iglesia de Jerusalén de muy buena fama, conciliadores, a Judas, un judío nacido en Palestina, y a Silas, un cristiano nacido fuera de Palestina, de ciudadanía romano. Su nombre latín era Silvanus, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Estos dos hombres tenían el don de la predicación. Informan cómo fue tomada la decisión de la iglesia, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ya leí las cosas necesarias de las que debían abstenerse los hermanos gentiles, versículo 20. Judas y Silas cumplieron la encomienda. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, o sea, predicadores, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundantes palabras. La iglesia, pues, de Jerusalén ejerció su autoridad doctrinal. Podríamos definir brevemente la autoridad como el poder legítimo ejercido con firmeza, pero sin coerción. ¿Qué legitimaba la autoridad doctrinal de la iglesia? Legitimaba la autoridad doctrinal de la iglesia la revelación que los apóstoles habían recibido directamente de la enseñanza de Cristo. Legitimaba la autoridad doctrinal de la iglesia la revelación del Antiguo Testamento a la cual apeló Jacobo. Recuerden, el Nuevo Testamento apenas empezaba a escribir. Legitimaba la autoridad doctrinal de la iglesia que aceptaron la dirección del Espíritu Santo, porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros, versículo 28, dice esto, ¿verdad? Ellos apelaron y estuvieron de acuerdo con la revelación del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, que nosotros contamos con la revelación de Dios completa, si anhelamos como individuos y como iglesia poseer autoridad doctrinal legítima, debemos fundamentar nuestra doctrina y enseñanza en la Biblia.
Debemos seguir el principio de los reformadores del siglo XVI, solo la Escritura. Debemos dar gracias a Dios que el Espíritu Santo ha dotado a hombres, teólogos, comentaristas, escritores, maestros, predicadores, de sabiduría y discernimiento, pero la autoridad legítima, la legitimidad y autoridad doctrinal no procede de ellos, sino de tu profunda y sistemático, más bien dicho, estudio personal de la Biblia, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Legitimaba la autoridad doctrinal de la Iglesia el ejercicio amoroso que hizo precisamente de su autoridad los apóstoles, los pastores y la congregación de Jerusalén. Fíjense bien, escucharon a los dos grupos en conflicto, discutieron los dos puntos de vista de los dos grupos, reconocieron su responsabilidad. Los judaizantes habían salido de la iglesia de Jerusalén. Quisiera hacer una acotación. Siempre resulta preocupante que algunos hermanos que enfatizan una doctrina en particular, cuando asisten a otra iglesia, incluso que son acogidos con amor fraternal por ella, no respeten los puntos de vista doctrinales diferentes de esa iglesia, sino que intentan imponer los suyos propios, sin que les importe el daño que causan, como hicieron exactamente los judaizantes. Los apóstoles, los ancianos, la iglesia de Jerusalén, tomaron una decisión equilibrada. Dejaron claro y le dieron la razón a Pablo y Bernabé que los gentiles eran salvos como los judíos por la gracia de Dios por medio de la fe. Ni judíos ni gentiles necesitaban cumplir la ley para ser salvos. Sin embargo, apóstoles, pastores y congregación de Jerusalén procuraron que la comunión entre gentiles y fariseos se restableciera y fortaleciera, que los gentiles, pues, creyentes y los judíos creyentes tuvieran comunión, se reconciliaran. Les mandaron en síntesis a los gentiles para mantener la paz y la comunión, voluntariamente absténganse de lo que moleste a sus hermanos fariseos. Ya vimos de qué tenían que abstenerse. Ahora nosotros, por amor a los más débiles espiritualmente, sobre todo en esta ya larga crisis, debemos prescindir, renunciar a realizar ciertas conductas, aunque éstas no sean malas en sí mismas. No hablo de tolerar, porque tolerar es admitir, permitir, disimular, incluso aprobar algo que nos molesta, que consideramos que no es correcto de otra persona. Más bien hablo de la exhortación bíblica, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Sobrellevar significa sustentar, sostener, ayudar a permanecer de pie al hermano débil, al necesitado. Cumpliendo esta exhortación, fomentaremos en estos días de conflicto, intranquilidad, contiendas y altercados, la paz y comunión con todos los hermanos. Oremos. Señor y Dios, en esta mañana queremos suplicarte que pongas paz en nuestro corazón en primer lugar. Que nuestras convicciones, Señor, estén basadas exclusivamente en tu revelación, en las Escrituras. Señor, que no fomentemos las diferencias, sino al contrario, que fomentemos la reconciliación, que fomentemos la paz. Y Señor, ayúdanos a apoyar a aquellos que lo necesitan, a sobrellevar sus cargas, a sustentarlos. Sobre todo, Señor, en estos días tan difíciles que hemos atravesado, en estos meses tan problemáticos. Gracias, Señor, porque sabemos que por tu gracia somos salvos y que por tu gracia también obtendremos la fortaleza.